Bueno, bienvenidos al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Como saben, el día de hoy nos corresponde tratar el tema de la percepción en el capítulo con ese título que estamos leyendo del libro de Sean Gallagher y Dan Zahavi, La mente fenomenológica. El día de hoy también vienen por primera vez algunos miembros, así que algunas personas que no estaban antes, entonces voy a recordarles un poquito la dinámica de nuestro semillero. Como saben, no se trata de hacer una exposición ni un resumen del libro y no es tampoco una clase, sino que es más bien un espacio de encuentro, de intercambio, de opinión, de discusión. Y en ese sentido hacemos dos rondas de preguntas, bueno, de comentarios. Una primera ronda en donde cada uno comenta un poco qué le deja la lectura o qué problemas experimentó o qué le parece interesante de esta lectura. No tiene que ser un comentario necesariamente muy pretencioso y puede reflejar, por supuesto, dudas, preguntas y, bueno, sus impresiones generales sobre esto. Y enseguida una segunda ronda en donde entramos a discutir entre cada uno, según las intervenciones que cada uno ha hecho, a completar, a controvertir y a discutir un poco algunos elementos relacionados con los temas que trabajamos. Bueno, ¿alguien quiere? Ah, sí, bueno, Edison pide un breve espacio para mostrar el proyecto del semillero. Entonces, yo propongo que lo hagamos al comienzo, Edison, si te parece. Con eso no cortamos al final la discusión que pueda darse y como tenemos una segunda sesión sobre la percepción, entonces, bueno. Entonces, el último elemento es que hacemos dos sesiones sobre cada capítulo de manera que tengamos la posibilidad de hacer como una segunda lectura en donde generalmente entendemos muchas más cosas. Bueno, muy buenos días, Sara, bienvenida y buenos días a los que han entrado. Vamos entonces a darle la palabra a Edison para que nos cuente un poquito de su proyecto y le podamos dar alguna retroalimentación porque no pudo estar la sesión pasada gracias a que se graduó de filósofo. Entonces, felicitaciones, Edison, y te escuchamos con respecto a tu proyecto. Muchas gracias, profe. Yo les voy a compartir la pantalla. Bueno, el que, proyecto que está, es al que pienso, digamos, como vincularme con el semillero, es un proyecto que yo ya venía trabajando y como el profe nos dio la posibilidad también como de pensar algo que ya viniéramos, tuviera que ver con los temas del semillero, pero que también podríamos estarlo trabajando. Y este es un tema que me permite también conectar a Heidegger con Levinas y con el mismo Husserl y con un fenomenólogo, digamos, más contemporáneo que es Bernhard Waldenfels. Entonces, el tema que yo he querido trabajar es el de la noción de lo extraño. Y yo le he titulado, digamos, he planteado inicialmente el proyecto con el nombre de Apología a lo extraño. Y este es el objetivo que me he propuesto. Es el de analizar el concepto de fenomenología de lo extraño en Waldenfels como génesis de la otredad. O sea, la tesis que estaría trabajando yo ahí es que hay una fenomenología que antecede a la experiencia de la otredad o que puede constituirse como un primer momento
y es la experiencia de lo extraño, y digamos que ese concepto lo he retomado eso, principalmente de Bernhard Bandenfeld. Entonces, el primer objetivo que tendría sería exponer la noción de fenomenología de lo extraño en Bandenfeld, y luego el segundo, relacionar las nociones de fenomenología de lo extraño y la otredad, mostrando al primero como génesis del segundo. El enfoque que trabajaría pues metodológicamente es cualitativo, sobre todo con unas lecturas de los textos de manera intratextual, o sea, con los textos mismos del autor, internamente lo que el autor dice en cada texto. La segunda lectura es una lectura del mismo autor, pero entre textos del mismo autor. Y luego conectar lecturas de intérpretes de Waldenfels con la obra misma de Waldenfels, pero en términos de ese concepto de lo extraño, porque él trabaja también otros temas. Una cita del autor esta cita del autor me parece interesante porque conecta inmediato con la fenomenología husserliana, que es, él dice: mis reflexiones giran en torno a dos motivos fundamentales: el mundo de la vida, la experiencia de lo extraño. Es una cita que está en un artículo que él escribe que se llama Mundo Familiar y Mundo Extraño. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Tengo temor de que me haya desconectado. Perfecto, Edison. Bueno. Entonces, yo diría que al principio hay unos autores que dan cierta entrada a pensar el tema de lo extraño. Ahí me faltó colocar también a Heidegger por el tema de la cercanía, ¿cierto? Que Heidegger también trabaja el tema de lo cercano, y hasta donde yo lo llevo pues leído, y bueno, ahí se me pasó ponerlo, pero la conexión es Husserl, Heidegger, Levinas y Waldenfels en ese concepto. Pero digamos que hay algunos, digamos que esa noción de lo extraño está dentro de los problemas morales, entendiendo por lo moral pues como un aspecto general, y la ética como un aspecto más individual, como una decisión y un ejercicio de la libertad más individual, o digamos una decisión que corresponde más al ser humano como tal, y no tanto a las normativas generales de orden moral. Entonces, por eso la alusión al Fedro, a la ética nicómaco de Aristóteles, en lecciones de estética de Hegel hay también algo de ello, en Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres de Kant, en Totalidad e Infinito, en la noción de reconocimiento de Honneth, en Foucault también en El Gobierno de Sí y el Coraje de la Verdad, y en María Zambrano por el lado de Hacia un saber sobre el alma, hay también algunos elementos que permiten pensar lo extraño. En Melich, pues con la ética de la compasión. Me falta también por ubicar ahí a Heidegger, pero no quiere decir que yo esté ya como dialogando con todos ellos en el trabajo, sino que es más como para mirar algunos antecedentes del concepto. Entonces, digamos que el tema de lo diferente, lo lejano, la dualidad, la inclusión-exclusión, la forma de aproximarnos a los demás, de aceptar la relación que tenemos con los demás, nos introduce y nos lleva a una problemática de orden filosófico, que es el problema de lo extraño. Es un problema relevante para el campo de lo moral, porque nos muestra la necesidad de pensar problemáticas como la hostilidad y la acogida, no tanto como una dicotomía, sino como expresiones propias de la relación humana. Digamos pues que esa es la primera idea. Entonces, yo quisiera pensar o quisiera trabajar que parte de la génesis de la otredad, con la génesis de la otredad, siguiendo esa idea de Waldenfels, aparece en una sensación de lo extraño, porque lo extraño no está afuera, sino que la experiencia fenomenológica de lo extraño está adentro. Y en ese sentido es digamos, como una especie de umbral entre lo familiar y lo lejano, entre lo cercano y lo distante, y en ese umbral aparece entonces esa necesidad o esa irrupción de la otredad
términos fenomenológicos. Bueno, entonces aquí otra parte que me ayuda a justificar el proyecto es que lo extraño parece ser un camino menos explorado. Es posible que contenga en sí el origen de la otredad misma. Es más, podríamos preguntarnos si la otredad es la otredad el origen de lo extraño o viceversa. Si es la otredad la génesis de lo extraño. Y Waldenfels dice, lo extraño no se deja ensamblar en ningún orden determinado sin perder su carácter de extrañeza. Y esa cita me parece que está en un artículo del que se llama La pregunta por lo extraño. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tratar en lo extraño, hablar de ello sin robarle su extrañeza? Dice pues el mismo Waldenfels, es decir, sin igualarlo a lo propio, tal como ocurre en todas las formas de egocentrismo y etnocentrismo, sin articularlo dentro de un universal que refiere al campo moral, como ocurre en las formas más fuertes o débiles del logocentrismo. Y ese también está en ese texto de la pregunta por lo extraño. Y digamos que esta paginita también puede ayudar, y ahí ya terminaría, esta paginita podría ayudar, yo lo amplío, es muy breve, pues dice, la otredad, siguiendo a Levinas en el apartado del mismo y lo otro, de su obra Totalidad e Infinito, está referida a aquello que rompe con la totalidad. Esta última tiene el sentido de homogeneización que pretende igualar a todo ser humano a la misma expresión. O sea, la reducción antropológica que sostiene que cualquier ser humano es igual a otro ser humano. En otras palabras, lo otro trata de escapar a esta homogeneización y no se deja disminuir a la observación de la vida interior de un ser humano, a una egología. La ruptura con la totalidad quiere decir que se construye una distancia frente a aquello que niega la singularidad que subyace en la otredad, en lo diferente, en lo que también puede ser de otra manera. La otredad se resiste a la totalidad. Dice Levinas, cito, esta exterioridad absoluta del término metafísica, la irreductibilidad del movimiento en juego interior a una simple presencia de sí a sí, está expuesta, sino demostrada por la palabra que trasciende. Acerca de lo extraño, Waldenfels nos da a entender que este antecede a la otredad. Nuestro filósofo expone que el pathos hace evidente lo extraño porque no es solo una oposición a la totalidad, sino que se trata de aquello que hace emerger la relación dialéctica entre totalidad y la otredad, y agrega que frente a esta vinculación aparece aparentemente opuesta, los seres humanos tenemos la responsabilidad de construir una respuesta. Pues por eso a Waldenfels también se le ha dicho que es el filósofo de la responsividad, inspirado en esa premisa levinasiana de que podemos responderle al otro y responderle con una responsabilidad. Él trata de conectar esa noción del pathos como aquel ámbito anímico en el que irrumpe lo extraño y que eso extraño le da cabida pues a la aparición de la otredad. Entonces digamos que ese sería como lo que yo, más o menos por donde estaría yo tratando de hacer el proyecto. Realmente de continuarlo, porque quisiera como agregarle como otras lecturas del mismo autor y tratar de conectarlo un poco más con Levinas y con Heidegger, porque ahí hay una conexión importante. Yo creo que la fuente de inspiración es heideggeriana, pero hay también, digamos, algunos elementos nuevos en los que sí se concentra Waldenfels, que, como les digo, tiene que ver con lo extraño, con una fenomenología de lo extraño. Él de eso tiene traducidos a español, tiene yo creo que alrededor de unos 15 artículos y un libro que ha sido como el que más se ha conocido pues sobre él. Entonces sería, profe,
compañeros. Perfecto, Edison, muchísimas gracias por tu presentación. Digamos que, bueno, reacciono de una diciendo pues que una de las buenas cosas que tiene Edison es que él tiene un tema de trabajo como claro, que ha desarrollado desde hace mucho tiempo y que ha continuado desarrollando, profundizando. Entonces siempre Edison está trabajando el tema del otro y uno identifica el trabajo de Edison con el tema del otro en general. Claro, hace otras cosas a veces, pero eso es muy bueno si uno identifica como el tema que más le interesa y lo trabaja y vuelve a trabajar y vuelve a trabajar desde muchas perspectivas y autores distintos. Pues yo veo aquí un tema claramente definido, una pregunta de investigación, digamos, si lo extraño es la génesis de la otredad, y es una pregunta que ya sugiere también una hipótesis, ¿no? Lo extraño es la génesis de la otredad, entonces pues me parece extraordinario, digamos, me parece muy bien, muy buen tema. Yo creería que en el estado, porque se ve que ya has trabajado el tema, yo creería que en este estado ya puedes ir trabajando como en el argumento principal de lo que sería un posible artículo, una posible ponencia, y a partir de ese argumento ya estructurado, un poquito más puedes ir metiendo las nuevas lecturas que hagas. Sería como mi primera reacción. No sé qué piensan los demás, démosle una retroalimentación a Edison, por favor, ¿quién quiere decir algo? Edison, buenos días, espero me escuche. Yo tengo una pregunta, es por tanta bibliografía que tiene, tantos autores, muchas obras. No sé si, pues yo no tengo pues el nivel suyo, pero no sé si alcanzarías a leer todo o si sería bueno delimitar a algunos autores, porque yo sí vi que era muy extenso, eso estaba desde Platón hasta Kant, y pues eso sería lo que tendría para decir. Pero es muy interesante y está muy bien formulado. Me gustó mucho, me gustaría también leerlo. Muchas gracias, Miguel. Yo sí quisiera decir es que lo de arriba era más como un contexto, más como de antecedente, pero realmente es concentrado en la obra de Waldenfels y ya, o sea, hay algunos otros textos que son como de Levinas, pero totalidad infinito y ser y tiempo, pero no, y no sé todavía de Husserl, porque yo sé que hay, digamos, Waldenfels sí tiene mucha discusión es una conversación con Husserl también, pero lo otro es más como un contexto, porque tienes toda la razón, o sea, coger todo eso no es mi intención, porque pues no da, no, uno no da, no es capaz de abordar todo eso, es verdad. Permiso. Sí, adelante, Edwin, bienvenido y bienvenida a la persona que acaba de entrar también, que se me fue el nombre. Bienvenido, adelante, Edwin. Gracias, profesor Andrés. No, eso, felicitaciones pues por esa iniciativa y esos avances tan grandes en ese trabajo. En particular con respecto a ese concepto, me parece, de lo extraño, me parece demasiado pertinente, porque considerando al otro en esa dialéctica entre una totalidad o un infinito, en la totalidad yo puedo atrapar al otro, encarcelarlo, conocerlo plenamente, apoderarme de él. Y en el otro extremo de la dialéctica, en el infinito el otro siempre es absolutamente otro, inalcanzable, es infinito, es imposible yo comprender o tener una aproximación significativa al otro. Son dos polos muy extremos. En cambio, este concepto de lo extraño en el infinito es como le daría la posibilidad al infinito de encontrar más equilibrio, porque podría en el infinito yo conocer algo del otro, comprender al otro, percibir al otro, incluso con lo que vamos a ver hoy de la conciencia, percibirlo y poder tener cierta afinidad con el otro. Pero en el otro algo siempre permanecerá absolutamente no atrapable,
no encarcelable, y en ese sentido sería posiblemente lo extraño, lo que siempre va a darle al otro el escape del yo que lo está observando, que lo está percibiendo. Entonces, no, me parece muy, muy, muy importante si lograras consolidar esa posibilidad de lo extraño. Hasta ahí. Gracias, Edwin. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias, Ed. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo a Edison? Bueno, buenos días. No, yo quisiera también señalar que, pues que me parece muy interesante lo que se me está planteando. Simplemente, pues así como también de manera muy primaria, lo que digamos, me sugiere, sobre todo pensando en la relación con Heidegger, veo que algo muy interesante y es hasta dónde ese concepto de lo extraño de alguna manera se contrapone o podría contraponerse a lo significativo. ¿A qué me refiero? A que en la hermenéutica inspirada por Heidegger, por lo menos, o desde una cierta perspectiva, como que lo que se comprende es aquello que se vuelve familiar, ¿cierto? O sea, como que deja de ser extraño para convertirse en algo familiar. Entonces, por eso me parece interesante como ese concepto de lo extraño desde una perspectiva pues, hermenéutica heideggeriana, ¿cierto? O sea, no sé, cómo riñe o cómo se entendería ese concepto de extrañeza, de lo extraño, respecto de una concepción hermenéutica que encuentre, digamos, la familiaridad, la familiarización, digamos, como algo pues, fundamental, eso por una parte. Y lo segundo es una recomendación que, pues, si a eso le sirvo, es un autor que he estado precisamente leyendo y que, pues, tendría que ser, digamos, como una referencia para Edison. Se llama Hans Helmut Gander, o Ganda, y él es creo que precisamente el director de los archivos de Waldenfels en la Universidad de Freiburg. Pues digamos que es un gran conocedor pues de Waldenfels. Y tiene un texto, de hecho tiene varios textos sobre la relación entre Heidegger y la hermenéutica, digamos, inicial de Heidegger y Waldenfels, por si de pronto le puede servir. Creo que es una discusión bastante actual y bastante relevante, bastante interesante. Muchas gracias. Carlos Arturo, muchas gracias por el comentario. Edison, te interrumpí, disculpa. ¿Cómo se llama el autor que es que se me entrecortó la...? Hans Helmut Gander. Gander. Sí, es el director de los archivos Husserl y de los archivos Waldenfels de Friburgo. Y el decano, además. Es el decano. Una persona muy querida. Además, tuve la oportunidad de conocerlo cuando estuve en Friburgo hace poco, el año pasado. Y efectivamente es un muy buen conocedor de Gander. De hecho, de Gander, de Waldenfels, y me recomendó que lo leyera para un proyecto que estábamos intentando plantear con la Universidad de Friburgo y que espero más adelante hacer, pero ya saben que uno no alcanza a hacer todo lo que quiere. Sí, muy buena recomendación de Carlos Arturo, sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, yo les propongo que pasemos a la discusión del capítulo de hoy. Bueno, nos ha correspondido entonces este capítulo de la percepción y bueno, arranco haciendo algunos comentarios a ti. Gracias, Edison, por compartirnos tu trabajo. Bueno, de pronto para cerrar ese tema de los proyectos, como les dije la vez pasada, voy a hacer una pequeña convocatoria, voy a enviarles un correo preguntándoles quién
quiere presentar al final del semestre su proyecto ya terminado, o quien quiere presentar al final del semestre una especie de working paper, de documento de trabajo, para que lo leamos y discutamos. Entonces haríamos al final del semestre una especie, o más bien en diciembre, al final del semestre calendario, una especie de jornada en donde haríamos pequeñas intervenciones y cada uno tendría la oportunidad de hacer esa presentación. Entonces les envié eso por correo electrónico para que llenen, digamos, el título y esas cosas, y hacemos la programación, pero eso será más adelante. Pero vayan pensando si quieren participar y qué quieren presentar, el proyecto o un desarrollo ya de ese proyecto. Bueno, entonces comencemos con el tema de la percepción. Bueno, yo pienso que este tema vuelve a traer a colación temas que ya hemos tratado antes, y de cierta forma es un capítulo en donde vuelve a aparecer el tema de la conciencia prerreflexiva de una manera muy evidente, pero adicionalmente quería destacar que es un capítulo en donde vuelve a aparecer el lema de la fenomenología, el sentido de la fenomenología, porque volver a la percepción o darle el primer lugar a la percepción de las cosas es como hacer un llamado a ir a las cosas mismas. Y en ese sentido hay una perfecta coincidencia entre hacer una fenomenología de la percepción o basar la fenomenología en la percepción misma y en hacer ese llamado a las cosas mismas, en ese retorno a la percepción de las cosas mismas. Pero también quería destacar algo que seguramente ya es destacado antes y que me sigue pareciendo muy importante, y es que la fenomenología de la percepción es siempre la percepción de las cosas, o sea, la percepción es de las cosas, es decir, no es una copia o una imagen o un reflejo de las cosas. Este genitivo subjetivo, ¿no? El de las cosas es un genitivo subjetivo porque pertenece esa percepción a ellas. Tenemos seguramente desde la época moderna y precisamente por el pensamiento cartesiano, tenemos seguramente muy enfatizado el rol del sujeto y de la subjetividad, y consideramos siempre que la percepción es del sujeto, pero en la fenomenología pienso que hay un énfasis distinto. La percepción no es tanto del sujeto como de aquello que el sujeto percibe. Y fíjense que he evitado utilizar la palabra objeto porque digamos que el ámbito de la percepción no se reduce simplemente a la percepción de puros objetos, sino que implica también una percepción, digamos, distinta, preobjetual de un horizonte que acompaña la percepción de todo objeto. Entonces, bueno, quería destacar este aspecto. Esta fenomenología de la percepción es también un llamado a volver a las cosas mismas, y la percepción es de las cosas. Y cuando decimos que es de las cosas y cuando se insiste en que en este genitivo subjetivo y en que la percepción no es una copia o representación o imagen de las cosas, pues estamos ya tomando un punto de vista crítico con respecto a la tradición representacionalista de la filosofía, es decir, aquí hay una crítica al representacionalismo. Y esa crítica al representacionalismo está, y siempre cito el mismo libro, me disculpan, ejemplarmente expuesta, diría yo, en el libro de Richard Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza. La idea del espejo justamente pretende hablar de esta idea de la representación mental, de la imagen mental como una copia del mundo. Y digamos entonces esta visión del representacionalismo está, digamos, relacionada con un énfasis muy grande en el subjetivismo, con la idea de que estas imágenes mentales copian el mundo, pero también con la idea que aparece allí de una verdad como correspondencia con el mundo. Entonces, por supuesto, esto no lo dice el capítulo de la percepción, pero está implícito en él, y es que cuando se critica el representacionalismo, en realidad se está criticando el esquema sujeto-objeto, la separación, digamos, mente-mundo, y se está también criticando una idea
tradicional de verdad, o se está por lo menos poniendo en contexto. Y esto pues me parece muy importante y quería destacarlo. Quería destacar también, bueno, ustedes conocen bien ya la estructura del capítulo, el holismo. Esto también está relacionado con la crítica al representacionalismo, y es que no se perciben puras cosas, ¿no? Lo que se percibe no tiene el modo de ser del objeto, del átomo al que luego se le agrega significado, sino que siempre que percibimos elementos, digamos, complejos. Percibimos una figura sobre un fondo, como diría la psicología de la Gestalt. Y esto de la psicología de la Gestalt, estos ejemplos que ponen Zahavi y Gallagher, son muy ilustrativos y muy interesantes. El ejemplo de las flechas y de cómo las líneas parecen tener o se perciben como teniendo una dimensión distinta y sin embargo son exactamente iguales, o como los círculos, parece uno más grande que el otro y sin embargo son exactamente iguales. Estos son ejemplos que también, digamos, retoma Merleau-Ponty, y parece ser, digamos, que los hallazgos de Merleau-Ponty y de Husserl por esta vía, que ahora retoma Zahavi, pues fueron confirmados por el lado de la psicología de la Gestalt, y estos autores en general retoman este holismo perceptivo. Y quería destacar también el tema del cuerpo que aparece acá. La percepción depende tanto del cuerpo como de la mente. Entonces, nuevamente, también hay una crítica a esta separación tajante entre mente y cuerpo, y es muy interesante en este capítulo cómo se enfatiza el papel del movimiento en la percepción. Lo que se mueve es mi cuerpo, y el movimiento, digamos, condiciona la percepción de las cosas y determina cómo se percibe. Entonces, simplemente quería señalar ese rasgo. Y el último rasgo que quiero destacar es el papel de los otros, sobre el que seguramente Edison tendrá algo que decir, y siempre me acuerdo de Edison cuando encuentro algo sobre el otro, eh, porque justamente el mundo percibido es un mundo público en el que están los otros, es un mundo compartido. Pero no solo eso, es muy interesante la cita de Jean-Paul Sartre que trae Merleau-Ponty, que muchos fenomenólogos destacan esa descripción fenomenológica de Sartre, en la que el mundo cambia cuando es observado por alguien. Incluso mi mundo familiar, de los útiles con los que yo trabajo en mi escritorio, cambia cuando alguien llega y lo percibe. Se transforma esa relación y se cambia el centro de atención. Entonces, esas páginas finales sobre el papel de los otros son muy importantes y yo creo que darían mucho que pensar. Termino simplemente destacando que este capítulo se conjuga muy bien con la conferencia que tuvimos el día de ayer en el coloquio virtual Temas y Problemas de Fenomenología y Hermenéutica, que trataba del concepto de tacto en Paul Ricoeur en dos sentidos: la coincidencia del tacto como tacto perceptivo, como el sentido del tacto, y el tacto como ese saber tratar, ese tacto moral de tratar las cosas ligado a la frónesis aristotélica. Entonces, también en Paul Ricoeur aparece este tema, y también en esa conferencia salió a la luz el papel de los otros en el tacto, en la percepción. Y es un elemento realmente importante que yo creo que tiene mucho, que da mucho de sí para escribir algo al respecto. Entonces quería destacar eso. Ese sería mi comentario inicial sobre este tema. Diría de pronto que con respecto a los conceptos y al lenguaje, tengo alguna diferencia de interpretación con Zahavi y Gallagher, y entonces no voy a decir nada porque quiero revisar esos textos para la próxima vez, a ver si el equivocado soy yo. Entonces, bueno, digo eso por ahora. ¿Quién quiere decir algo? Siempre la timidez. Dios mío, este capítulo los dejó sin palabras. Yo, Alguien que se arriesgue, una chica valiente. Adelante, Sara. no, profe, lo que usted dice, o sea, me pareció que coincidieron bastante, pues, como el capítulo
y esa conferencia de ayer, yo pues en particular, obviamente pues saco mucho de eso y me gusta pues mucho el tema. Y como para abrir pues la discusión, ¿cierto? Menciono solo dos puntos que me llamaron la atención, justamente como sobre el cierre pues al que usted invitaba a los asistentes, de lo que señalaba Carlos Andrés, ¿cierto? De cómo la hermenéutica debería retornar a a un lenguaje carnal, y con su chiste puede decir todo, ¿cierto? Pero cómo darle relevancia de nuevo más bien, o más que al lenguaje verbal, por ejemplo, al lenguaje no verbal, ¿cierto? Siempre me ha parecido que es un tema supremamente importante. Nosotros venimos de alguna manera, digámoslo así, programados para hacer una lectura muy acertada respecto al gesto y a las manifestaciones de emociones de los otros. Es algo que viene con nosotros, digámoslo así, sí, acompaña a la especie y está dentro de esa memoria pues, ontogenética. Y por lo mismo creo que nosotros nos hemos encargado de darle muchísima más relevancia al discurso verbal y específicamente dentro de él, pues al discurso científico, y eso ha llevado a que perdamos esa capacidad innata, ¿cierto? Y natural en nosotros de estar, de percatarnos mucho más de lo que el otro comunica con su cuerpo, eh, al margen pues del énfasis que puede hacer dentro del lenguaje, ¿cierto? Bueno, esa es una cosa, y otra que me llamó bastante la atención, que decía pues Francisco, el conferencista, de cómo también es importante que pensemos en la posibilidad de ver con el cuerpo, como si ese sentido del tacto pudiésemos extenderlo un poco hasta el punto de como de ser uno con el espacio en el que estamos, tanto que pueda equipararse esa experiencia con el mirar, el detalle, ¿cierto? Lo que está ahí. Obviamente, pues esto se trata también como de particularidades, ¿cierto? Hay personas que son, por ejemplo, muy distraídas y no prestan suficiente atención a lo que hay a su alrededor, o llegan a un lugar y, por ejemplo, no son de los que miran dónde está la salida de emergencia. eh, pero por poner un ejemplo, ¿cierto? Esto tiene que ver con la seguridad y se supone que todos deberíamos tener en cuenta eso, ¿cierto? Que haya una emergencia y por dónde es la evacuación y en fin, pero no, la mayoría de las personas no se percatan de eso, no le prestan atención, y solo hasta que otro lo dice en un auditorio o en un avión o en fin, es que le dan relevancia, ¿cierto? Pero así deberíamos ser en todo momento, frente a el otro, frente al espacio en el que estamos, de sentir y ver con nuestro cuerpo en su totalidad, eh, bueno, y de captar eso que, como decía, pues que se comunica de otras maneras. O sea, sí, es más como un llamado que también pues siempre lo he hecho, ¿cierto? Como a trascender un poquito, o a trascender, no, a, más bien creo que tendría que ver con retroceder un poco de ese protagonismo que le hemos dado al lenguaje técnico, a la explicación, y, y adentrarnos más en el experienciar y en el observar y en el sentir. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Sara, por tu comentario. Si me demoro es porque estoy tomando apuntes. ¿Quién más quiere decir algo? Profe, buenos días. Oscar, Nuevamente a Ariel. las compañeras. Profe, realmente el capítulo de la percepción ha sido el capítulo que más me ha puesto en sintonía con los demás capítulos.
Eso dices con cada capítulo, Oscar. Yo creo que este capítulo sí me ha ido moldeando un poco más, o con él he ido estructurando un poco más los elementos que a veces parecen ser sueltos, son demasiados conceptos, demasiados asuntos. Bueno, quería señalar también una de las críticas a, a esa idea científica. También creo que aparece una crítica al cientificismo ahí al inicio. Y justamente se revela también, como usted decía ahorita, la aparición nuevamente de esa conciencia prereflexiva en un encuentro precientífico con el mundo. Creo que aquí en la percepción también aparece muchísimo más visible esa microestructura de la autoconciencia prereflexiva que trabajamos en el capítulo anterior del tiempo. Me parece pues que hay toda una amalgama de elementos ahí muy interesantes. Pero el punto que quisiera tocar es una cita en especial a propósito del tema, de pronto, que usted citaba del lenguaje. Usted nos dijo que nosotros no leíamos las citas, yo me fui a leer esta cita, profe. La cita aparece en la página 328 y realmente me interesó mucho. Yo la quiero leer pues como para compartirla a propósito de esto que usted al último no quiso de pronto mirar, pero que también me causó un poco de inquietud. La cita dice de esta manera: una objeción a menudo expresada contra la idea de Husserl de experiencia prelingüística es que, buscando un nivel de experiencia inmediato y anterior a toda interpretación, Husserl pasó por alto el hecho de que toda experiencia implica interpretación. Aún así, esta crítica hermenéutica comete el error de pensar que toda interpretación es lingüística, pues como Husserl y Heidegger han mostrado, la interpretación puede ser prelingüística. Por ejemplo, esto puede ponerse de manifiesto en nuestras prácticas. Uno y el mismo objeto puede ser usado de varias maneras, y esta diferencia de uso, esta diferencia en cómo tomamos el objeto, equivale a una forma de interpretación práctica. Es una cita que me parece que añade un poco al tema de la hermenéutica en este ámbito a propósito, y porque parece ser, o sea, no sé si es mi impresión que de alguna forma en algún lugar de este capítulo de pronto esta parte de lo semántico, de lo interpretativo pasa a un segundo plano porque se pone el énfasis fundamental en la percepción de las cosas. Ese era mi comentario, profe. Muchísimas gracias, Oscar. Has puesto el dedo en la llaga, justamente. Pero bueno, al escuchar la lectura creo que puedo decir algunas cosas. ¿Quién nos quiere decir algo? Yo, algo de hecho con referencia a lo que dijo Oscar, que es que, pues yo tengo algo escrito, lo que se percibe no es un contenido puro que luego se da como el significado, sino lo que se percibe es el significado. Y luego por medio de la reflexión es que se logra entender la cosa en sí. El error principal de la tradición fenomenológica es que se toma por primero aquello que en verdad es lo segundo. Por medio del pensamiento y la reflexión, que son secundarios, es que se llega al objeto, es que se puede llegar al objeto en sí. Es decir, primero se percibe el significado del objeto o cosa y luego mediante el pensamiento y la reflexión es que se puede entender al objeto en su totalidad. Carmen, perdóname, estás leyendo como Speedy González. Lee más despacio, por favor. Y bueno, disculpe. Estoy tratando de tomar notas y no puedo seguir. Por favor, léelo despacio para poder escuchar. Listo, voy a comenzar de nuevo. Por favor. Bien, lo que se percibe no es un contenido puro, sino que, voy a de nuevo. Lo que se percibe no es un contenido puro, que luego se le da el significado, sino lo que se percibe es el significado. Y luego, por medio de la reflexión, es que se logra entender la cosa en sí. Y pues el error principal de la tradición fenomenológica sería entonces, muy afín con lo del capítulo de hoy, es que se toma por primero aquello que en verdad es lo segundo. Y
O sea, es decir, primero se percibe el significado del objeto o la cosa y luego mediante el pensamiento y la reflexión es que se puede entender al objeto en su totalidad, a saber, en sí mismo. La percepción siempre es de algo. El yo en todo momento está dirigido a algo en un contexto, lo que pues más adelante nos da el concepto de horizonte de la percepción que trabaja Merleau-Ponty. Y pues la percepción muestra una figura en un fondo, un objeto en su contexto. Ya, espero que haya sido un poquito claro. Gracias, Carmen. Me quedó una duda, no sé si es un error, pero prefiero decirlo ya. Sí. ¿Dices el error de la tradición fenomenológica o no será más bien el error de la tradición, ya no fenomenológica, porque la fenomenología pretende corregir ese error que tú mencionas? Ah, listo. Tomarlo segundo como lo primero. No, te pregunto, ¿qué querías decir? Pues yo me refería a la tradición, como que ha A la contemplado, tradición, ya. como que ha contemplado a la tradición, ha contemplado al objeto de, pues, como si fuera el significado lo secundario del objeto, o como la percepción del objeto fuera por medio de la reflexión, el pensamiento y todo esto. Sí, bueno, entonces es que como le pusiste el adjetivo fenomenológico podía dar a pensar que Ahí se está. tratara de otra cosa, entonces no entendí. Listo, gracias. ¿Quién más quiere decir algo? Bueno, yo entonces sigo discutiendo un poquito con las ideas que ustedes ya han ido expresando. Ya saben que Disculpe, me yo pueden podría, interrumpir. Ana Cecilia, mentiras, adelante, sigue por favor. es que en relación a la bella conferencia de ayer, eh, hay algo que me surgió con la lectura del texto y es la primacía que le dan a ciertos sentidos frente a otros. Y miren, por ejemplo, en la conferencia hablaban del tacto, ¿cierto? Y había un comentario acerca de Aristóteles y el sentido de la vista como el sentido más perfecto, pero también hablaban del tacto y cómo este nos conecta con los otros, cómo nos pone en conexión con nosotros, cómo nos da la sensación de dolor. Y hacían un comentario de Husserl, donde hablaban de la primacía que le da al tacto mediante el placer y el dolor físico, la sensibilidad con la carne del cuerpo, la nutrición, y siendo el tacto el sentido más común entre los animales. Y vemos aquí en Husserl que hay una preeminencia del tacto cuando él habla de la presencia corporal. Nos hablaba de 3 niveles epistemológicos o modos de percepción en que hablamos de algo que percibimos mediante el habla, el acto lingüístico, el acto imaginativo como representación gráfica y la percepción actual, que es la percepción en contacto o en tacto con el cuerpo, ¿cierto? Y entonces pensaba yo, por ejemplo, en Gadamer, él le da una importancia más al acto del habla, del acto del lenguaje y el significado como algo que está en movimiento y en curso cuando uno está hablando. Y entonces él habla mucho del hören, el oír. Él habla mucho del oído y cómo el oído da significación al mundo, mientras Husserl habla de la significación del mundo en primacía a con cómo se coge, cómo se ve, tiene contacto con las cosas. Y eso es algo que veo que en el texto, bueno, en el texto cuando relacionan a Husserl le dan una gran implicación, porque de hecho él habla de como que parte de la verdadera percepción del volver a las cosas es ese movimiento y ese constantemente estar frente a la cosa, tocarla, verla, olerla, sentirla, que es lo que habla de interactuar con la cosa y que nos habla de la percepción, ahí hablaban de la percepción sinestésica, de la sensación de movimiento y la percepción inactiva, como que nosotros somos ciegos, que deberíamos pensar la percepción como si fuéramos ciegos que están tocando las cosas todo el tiempo y que mediante esa forma de tocar y relacionarse con las cosas realmente conocemos lo que las cosas son y no solamente hablando de ellas o imaginándolas. Entonces yo pensaba, entonces uno realmente no tiene percepción o no tiene conocimiento real de, por ejemplo, que fue un dodo, que fue un dinosaurio, porque nunca va a estar en contacto con eso, aunque pueda tener conocimiento de lo mismo. Entonces, como la fenomenología frente a la hermenéutica tiene esa importancia por el tacto y no la vista o el habla, como si ocurre en Gadamer,
es algo que me gustaría como ampliar un poco, porque ahí le estamos dando preeminencia a un sentido frente a los demás, aunque al fin y al cabo la percepción hablaban de que se conjuga con todos esos sentidos y no... Y siempre implica no solamente aspectos neuronales, sino toda una amalgama de acciones posibles que están en un contexto cultural. Pues era lo que yo quería puntualizar ahí. Ana Cecilia, muchísimas gracias. Tremendo comentario acabas de hacer. Carlos, adelante, y luego Denis. Bueno, pues no, yo simplemente también quiero señalar como algunos elementos muy sencillos. El primero es que el capítulo me gusta mucho. Me parece, por lo menos yo tengo que reconocer que no lo he terminado aún de leer, solo, digamos, alcancé a leer una gran primera parte, pero con eso, o por lo menos hasta este punto, me parece que es un capítulo, pues como los anteriores, muy interesante, que sirve o que representa, me parece que una muy buena introducción a la fenomenología, más que a la filosofía de la mente. Yo creo que es una muy buena introducción a la fenomenología, con una gran vigencia, muestra aspectos como muy importantes y muy renovados. Y con eso enlazo el segundo punto, que tiene que ver con que me parece que desde esta perspectiva en la que Zahavi y Gallagher están mostrando, por ejemplo, la percepción, pues sin duda lo que dentro de mis intereses, lo que se destaco es pues que Husserl y Heidegger y la hermenéutica y la fenomenología pues no parecen tan distintas. Es decir, la hermenéutica desde la perspectiva heideggeriana, pues desde esta lectura que hace Zahavi y Gallagher, pues no veo yo, digamos, una diferencia tan amplia como, o tan grande como se ha establecido o se estableció tradicionalmente. La confluencia entre digamos, entre el nivel prelingüístico, prepredicativo, pues creo que es muy importante para la hermenéutica heideggeriana, ¿sí? Bueno, entonces eso es, y lo tercero, pues es simplemente señalar que me parece también muy interesante y que me parece muy, en cierta medida, muy claro el texto respecto a lo que es una posición en activista. Es decir, yo no me he acercado mucho digamos, a este tipo de acercamientos o pues a este tipo de enfoques, pero me parece que el texto muestra muy bien qué significa en cierta medida el enactivismo y que muestra también muy bien en qué medida pues Husserl y Heidegger pues pueden leerse, y yo creo que sería muy adecuado siempre una lectura enactivista a partir de estos, por lo menos de estos dos fenomenólogos. Yo no conozco Merleau-Ponty, por eso pues no me refiero mucho a él, pero pues está, digamos, ahí muy claramente. Eso es simplemente lo que quisiera compartir inicialmente. Muchas gracias. A ti, Carlos, adelante, Denis. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi comentario tiene que ver más como con una duda que tengo o que me quedo a leer el capítulo. Creo que necesito una segunda lectura para captar bien ciertos conceptos. Y yo creo que mi pregunta estaba como dirigida al concepto de lo prelingüístico en relación con la percepción. Bueno, nosotros normalmente asumimos como ciertos conceptos desde son del todo como exactas. Por ejemplo, el concepto de lenguaje tiene que ver con nuestra capacidad de comunicarnos. Así de simple, ¿cierto? El concepto lengua tiene que ver con el código que usamos para hacer efectiva esa comunicación. Y ya de ahí se desprenden otros conceptos, el idioma, que tiene que ver con la identidad de ese código, ¿cierto? Y demás. Entonces, en ese caso, si el lenguaje es nuestra capacidad de comunicarnos con lo otro, de comunicarnos con el mundo, y como dice Rorty, cuando habla de la contingencia del lenguaje en el libro de la contingencia, que pues que los lenguajes son como tal hechos, pues me lleva a pensar que en sí la percepción es también un acto lingüístico y que eso que el autor o los autores señalan como prelingüístico, pues realmente es lingüístico. O sea, yo sé que hay el señalamiento de lo prelingüístico tiene que ver
con la elaboración de discursos sobre un objeto, ¿cierto? Y que antes de ir a esa elaboración de discursos o a esa interpretación de lo discursivo, hay, digamos, que una comunicación a través del cuerpo, pero esa comunicación a través del cuerpo ya se da de forma lingüística, es decir, todo nuestro cuerpo es un cuerpo lingüístico. El hecho de mirar, de escuchar, bueno, recuerdo a Canetti cuando decía que la vista, a propósito de lo que decía Ana, que la vista era el sentido de los estetas y por eso era como el sentido más limitado, porque finalmente se enfocaba mucho como en los sentidos que estimulaban un poco más el placer o la curiosidad y no necesariamente profundizaba y le daba, así como Gadamer, más centralidad a la escucha. Y él habla pues como del buen oír, porque precisamente ese no tener que ver, sino escuchar, pues implicaba también una relación completa del cuerpo, o sea, no solo se escucha con los oídos, sino que hay una disposición completa del cuerpo a escuchar al otro, o sea, a integrarlo de alguna manera. Entonces, el capítulo me pareció fascinante, pero sí mi pregunta siempre estuvo orientada como a esa relación o a esa determinación que le da Gallagher y Zahavi, eh, como a la relación entre y percibir a través de un lenguaje, es decir, la relación con el signo lingüístico, como para ser más exacta. Es una relación que me causa como mucha confusión, porque bueno, realmente toda nuestra forma de comunicarnos con el mundo es lingüística, así no emitamos una sola palabra o así no conozcamos palabras. De hecho, cuando somos bebés, que no tenemos como tal un discurso elaborado o que no tenemos un código lingüístico exacto, pues nuestra relación con el mundo parte precisamente de lo lingüístico. Ese cuerpo habla de alguna manera y habla con ese mundo que también le habla y se conecta con él. Entonces sí me causa como extrañeza el asunto de lo prelingüístico. Era eso. Muchísimas gracias. Yo creo que en general a todos nos pasó un poco lo mismo con ese pasaje de lo lingüístico. Edison, adelante. Profe, yo cuando leí el capítulo quedé con la sensación de estar discutiendo, de estar asistiendo a una discusión sobre epistemología evolucionista. Pero después pensé que lo que estaban haciendo ellos es algo que me lo aclaró la lectura de otro artículo muy cortico, de 10 páginas de unos profesores de neurociencias de la Universidad de San Buenaventura, que se formaron en San Buenaventura, y es porque en ese artículo de los profesores de San Buenaventura hay una posición tajantemente clara de que nosotros, cerebrista, neuronal, es decir, incluso ellos le llaman a eso cognición social, y advierten que a partir incluso hablan de unas neuronas espejo, que de acuerdo a cómo nosotros percibimos el comportamiento de los otros, podemos anticiparnos y controlar nuestras conductas, porque ellos hablan de conductas, y los de los demás. Yo pensaba pues que esa perspectiva es muy limitada para explicar y comprender la vida humana. Y luego yo vuelvo al texto que le hemos parado y me dio una esperanza grandísima en que el puente no está tan quebrado como yo pensaba hace 15 días, sino que ese texto realmente es un texto donde estas personas que tienen esa formación neuropsicológica quizás, de las ciencias cognitivas, digámoslo mejor así, entraron a estudiar a todos estos fenomenólogos, y como decimos nosotros, pues aquí los paisas se dieron la pela de entrarse y leer, y las interpretaciones, como dice el profe Carlos, son realmente una grandiosa introducción a la fenomenología. Y me gustó mucho porque sí establecen un puente. Sí creo que se puede dialogar la fenomenología con las ciencias cognitivas y no ser tan tajantemente empírico-analíticos en la explicación,
causa-efecto, sino que hay algo que escapa a eso y retoman la fenomenología para mostrar que eso que escapa se puede comprender vía la fenomenología. Eso es como lo que yo pude ver en el texto. Y con relación a al pasaje de la otredad, me fascinó una idea, pues, todo el pasaje, pero la idea que está en la página 166, que habla de los perfiles coexistentes. Esa idea me pareció tan hermosa, que dicen ellos, parafraseando a Merleau-Ponty: mis objetos perceptivos no se agotan en su aspecto para mí, sino que cada objeto posee siempre un horizonte de perfiles coexistentes, que, aun siendo momentáneamente inaccesibles para mí, ya que no puedo ver la parte delantera y la trasera de la silla a la vez, podría muy bien ser percibidos por otros sujetos. Y a mí me dejó la sensación, la grata sensación de que construimos, que conocemos con los otros, que conocemos una parte de la silla, porque es un ejemplo pues sobre la percepción de la silla, pero sin los otros, o sea, nunca percibimos todo solos. Y que aún en la ayuda cooperativa, porque me quedó como esa sensación de que conocer es algo cooperativo, aún quedan muchas cosas por fuera de lo que podemos hacer. Ahí le ponen el nombre de intersubjetivo, pero yo aprendí con el profe Carlos en el curso que nos dio de Heidegger que la palabra subjetivo, sujeto, es muy problemática pues en Heidegger. Entonces yo diría que con otros, o que es un Dasein abierto a otros, Dasein, y que con esos otros se puede conocer más. Y miren que también es lo que dice Gadamer, de que comprender es ampliar, con los otros ampliamos los horizontes de comprensión. Está ahí en ese capítulo de verdad y método, que es el lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica. Él habla ahí de ampliar el horizonte de comprensión con otros en el diálogo. Dice pues que comprender es ponerse de acuerdo en la cosa, sage, pues que lo nombra como sage. Entonces a mí me gustó mucho el capítulo. Yo hasta acá yo venía como, ay, ese texto es tan difícil, no le he copiado, no he podido entender qué es lo prereflexivo, lo reflexivo, qué es la conciencia. Yo venía como con un enredo tremendo, pero aquí me gustó mucho, porque ya empieza uno como a familiarizarse más con el texto. Hasta ahí, pues sí. Querido Edison, qué bueno que el puente no está tan quebrado como pensaste inicialmente. Yo diría que lo importante de este libro es que muestra que la fenomenología puede hacer una contribución real, aún en ámbitos tan difíciles de tratar y que aparentemente estaban exclusivamente monopolizados por personas que tenían una perspectiva representacionalista, pero lo que muestra el libro es que puede haber ahí una contribución y que la fenomenología puede contribuir a muchos ámbitos, incluida la medicina y las neurociencias. Entonces es muy interesante esa fuerza que le da la fenomenología a este libro. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, ya son las 11:12, tenemos que discutir, así que siéntanse libres. Magda, adelante. Buenos días. No, quisiera saber si puedo compartir una lectura adicional, intentando entender este capítulo. Me fui, pues, quería leer algo de Merleau-Ponty directamente, y me encontré con El mundo de la percepción, que son 7 conferencias, y es muy divulgativo. Sentí que era muy, bueno, no sé si lo entendí, pero sentí que era como sencillo, pues, la forma como él estaba explicando en esas 7 conferencias este asunto. Y quisiera compartir un ejemplo que él da a leerlo, y que me gustó muchísimo y que me ayudó a mi comprensión. Entonces Adelante. dice, hay incluso cualidades muy cuantiosas en nuestra experiencia que casi no tienen ningún sentido si se dejan fuera las reacciones que suscitan por parte de nuestro cuerpo. Esto ocurre con lo meloso. La miel es un fluido aminorado, tiene cierta consistencia, se deja agarrar, pero luego solapadamente se desliza de los dedos y vuelve a sí mismo.
No solo se deshace, no bien se moldeó, sino que invirtiendo los papeles, es ella quien se apodera de las manos de quien quería agarrarla. La mano viva, exploradora, que quería dominar el objeto, se ve atraída por él y embiscada en el ser exterior. En un sentido, escribe Sartre, a quien se le debe este bello análisis, es como una docilidad suprema de lo poseído, una fidelidad canina que se ofrece hasta cuando ya no se la quiere. Y en otro sentido, bajo esta docilidad, es una solapada apropiación del poseedor por lo poseído. Una cualidad como lo meloso, y eso es lo que la vuelve capaz de simbolizar toda la conducta humana, solo se comprende por el debate que establece entre yo como sujeto encarnado y el objeto exterior que es su portador. De esta cualidad solo hay una definición humana. Sin embargo, así considerada, cada cualidad se abre sobre las cualidades de los otros sentidos. La miel es azucarada, pero lo azucarado, dulzura indeleble que permanece indefinidamente en la boca y sobrevive a la deglución, es en el orden de los sabores esa misma presencia pringosa que da la viscosidad de la miel, que la viscosidad de la miel realiza en el orden del tacto. Decir que la miel es viscosa y decir que es azucarada son dos maneras de decir lo mismo. O sea, cierta relación de la cosa con nosotros, o cierta conducta que nos sugiere o nos impone, cierta manera que tiene de seducir, de atraer, de fascinar al sujeto libre que se ve enfrentado con ella. La miel es cierto comportamiento del mundo para con mi cuerpo y para conmigo. Entonces a mí esa analogía, ese ejemplo, metáfora casi, me pareció súper para entender un poco lo que estaba diciendo, esa sensación, la miel, esa forma como lo describe, de que creemos que la estamos agarrando, pero es ella la que nos agarra y es difícil después quitarnos esa sensación del cuerpo. Me pareció como un ejemplo que a mí me daba muchas luces, los quería compartir. Magda, gracias por compartir esa bonita cita. Creo, no sé si todos experimentaron lo mismo, pero yo quedé lleno de miel de escucharla, literalmente. Tengo miel por todas partes. Muchas gracias, es muy interesante y efectivamente ese es un bello texto recomendadísimo, introductorio para comenzar a leer Merleau-Ponty, y es un bello texto. Incluso en YouTube encuentran las grabaciones originales de Merleau-Ponty en francés, leyendo esto en la radio. Así que si quieren buscarlo, por ahí lo tienen, y si no lo encuentran me avisan y yo les envío los videos para que los vean. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo comento, pido la palabra porque si no aquí... no, quiero solo referirme de pronto a lo que ustedes mismos han dicho, que me parece muy importante. Bueno, es que son tantas cosas, perdón, me perdí. Bueno, decía Edison que el conocer es cooperativo y que él se quedaba con esa idea de que conocemos con los otros, y quería destacarlo porque me parece una idea muy importante que está efectivamente en el texto, y ese punto es fundamental. También quería decir con respecto a la discusión que ustedes abrieron entre la vista, el tacto y el oído, que me parece una discusión súper interesante. Quería casi sugerirle a Ana Cecilia que escribiese un artículo sobre la diferencia entre Gadamer y Husserl al respecto, que me parece que lo tiene ya identificado y de verdad merecería un artículo, y creo que es muy importante. Sara se refirió también a eso, hablando, ella decía ver con el cuerpo, y yo pensaba que hay alguna diferencia entre la visión, y que esto puede estar relacionado también con el tema de la objetividad. De alguna manera la visión abre un ámbito y uno puede percibir objetos que se encuentran a una distancia determinada. En cambio, el tacto abre un ámbito también espacial, pero los objetos no están a distancia, sino que yo los toco. Hay una relación, digamos, de inmediatez, de cercanía. Y uno podría relacionar la visión con el privilegio de la objetividad, con la tremenda importancia que se le da en nuestra cultura a la objetividad. La visión, al fijarse, al posarse en un objeto,
lo diferencia y lo identifica como un objeto distinto de otros, y en cierta forma la visión tiende a cosificar las cosas. En cambio, tal vez el tacto sea distinto, tal vez, digamos, el privilegio que tiene en nuestra cultura la visión tenga relación con el privilegio que tiene en nuestra cultura la objetivación, que era el aspecto al que apuntaba Carmen en su lectura, cuando decía que se toma lo segundo, el resultado, es decir, la objetivación, como si fuese lo primero. Entonces, quería referirme a eso. Y el último comentario que quiero hacer es sobre el tema de lo lingüístico. En efecto, bueno, Carlos también apuntó un poco a eso y varios lo han mencionado. Lo prelingüístico también es importante en Heidegger. La dificultad, no sé, creo que ahí me dio la impresión de que interpretamos los textos de manera diferente cuando leía un poco las notas al pie de página que escribe Zahavi, porque creo que la hermenéutica reconoce muy bien el hecho de que no todo es lenguaje abiertamente expresado, no todo está narrado o expresado en palabras y enunciados. Precisamente hay un ámbito, digamos, de lo antepredicativo o de lo prelingüístico. Esto es muy notorio, muy importante en Heidegger, pero también me parece que es importante en Gadamer. Denis hacía o llamaba la atención sobre estos aspectos y, bueno, ella diferenciaba entre lenguaje, lengua, idioma, y muchas gracias por esta diferenciación. Yo estaba recordando mientras Denis hablaba en relación con esto, estaba recordando la acuñación por parte de Carlos B. Gutiérrez de un concepto que él acuñó y que incluso Jean Grondin retomó en una conferencia y decía que era Carlos B. Y es el concepto de lo lenguágico, ¿no? Que en español no tenemos dos palabras, tenemos lingüístico, pero no tenemos lenguágico. En cambio, en francés sí tenemos dos palabras, tenemos linguistique, pero también langagère en lenguágico. Entonces, yo quería recordar que incluso en otros autores como Wittgenstein, por ejemplo, el lenguaje es entendido de una manera más amplia y no significa lengua, no significa código en particular, ni tampoco como articulación lingüística en palabras y enunciados de algo, sino que el lenguaje es entendido en Wittgenstein y diría yo también en Heidegger e incluso en Gadamer como una forma de vida, decía Wittgenstein. Aún una acción, una actividad sin palabras es lingüística en ese sentido, o diríamos con Carlos B. Gutiérrez, es lenguágica, pertenece al ámbito de lo lenguágico, del lenguaje en un sentido amplio del lenguaje, digamos. Entonces, creo que ahí podría haber una dificultad en el uso de los conceptos que estamos haciendo y quizás mi dificultad de comprensión de lo que estaba diciendo Zahavi y Gallagher puede tener que ver con eso. Entonces, también todo depende de a qué llamemos lenguaje y hasta dónde vaya el lenguaje. Hay un libro muy famoso de, se me olvida el autor, Lamy, creo, que se llama El lenguaje como un medio universal de experiencia o algo así, y ese es el sentido del lenguaje en la hermenéutica, ¿no? Que incluye lo que no ha sido articulado en palabras, es también considerado como perteneciente al reino del lenguaje. Entonces, todo lo que tiene que ver con significado es ya interpretativo y lingüístico. Entonces, sigue siendo un problema para mí ese pasaje en particular y creo que debemos darle mucha atención en la segunda lectura que hagamos a eso. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo, reaccionar? Profe, yo por acá me encuentro una cita que no sé si es de pronto la percepción, me corrigen, sobre este mismo asunto del lenguaje que, como ya decía anteriormente, parece, o más bien, parece que no se le diera la importancia, sino ante todo el movimiento. Y encuentro una cita que me parece reveladora con relación a esto. En la página 152 nos dice que John Dewey sostuvo contra la teoría de la sensación que la percepción empezamos, dice, no con un estímulo sensorial, sino con una coordinación sensomotora. El movimiento es lo primario,
y la sensación lo secundario. El movimiento del cuerpo, de los músculos, de la cabeza y ojos determina la cualidad de lo que es experienciado. En la audición, el sonido no es un mero estímulo o una mera sensación, sino que de nuevo es un acto. Es tan verdadero decir que la sensación del sonido surge de una respuesta motora como decir que la oída es una respuesta a un sonido. Espeluznante. En efecto, la percepción no es una toma pasiva de información. La percepción implica actividad, por ejemplo, el movimiento de nuestro cuerpo. En este sentido, llama la atención como de una de las propiedades que el texto tiene en torno al asunto de la percepción. Es que sí, yo creo que ahí, bueno, digamos claro que uno no puede preguntar qué se capta primero, el significado o el movimiento, cómo se asocia el movimiento con el significado. No, es que van juntos. Entonces separarlo es un poco artificial y seguramente lo mismo pasa con el lenguaje. ¿Cuándo comienza a hablar un niño? ¿Cuando dice su primera palabra o antes? Yo diría antes, comienza a hablar. Eh, digamos, comienza a hablar cuando llora, comienza a hablar cuando aún, digamos, va aprendiendo, se va insertando en ese mundo del lenguaje por imitación de gestos de otros, se comunica con otros ampliamente, entonces comienza a hablar mucho antes, seguramente, no sé. Entonces no están separadas, digamos, estas cosas. Adelante, Sara, querías decir algo, creo. Dale, dale. Sí, es que con esto que nos decía Oscar, pensé, bueno, yo no lo he trabajado muy a fondo, en realidad, pues todo su proyecto no lo he leído, sí he leído alguna parte de Simondon y él en su curso sobre la percepción y en otro texto que es Imaginación e Invención, trabaja eso y él se enfoca mucho en la experiencia, es que no recuerdo bien cuál es la manera en que lo nombra, pero es justamente como encontrar una explicación para esos primeros momentos en los que se aprende el mundo, la realidad, el otro, y lo que él afirma ahí, pues, sucintamente es eso, o sea, que el movimiento es el fundamento de todo conocimiento, incluso pues el racional, ¿cierto? Que todo parte es de esa vivencia con el cuerpo y a través de los sentidos, y que ya eso, digamos, nos da suficientes datos, suficiente información, no solamente para anticiparnos luego y pues eso se convierte en el reservorio pues de eso, de información para más adelante anticiparnos, conocer al otro, que también no recuerdo si fue Edison quien lo mencionó, de cómo nosotros a través de el movimiento, no solamente el nuestro, sino también la percepción del movimiento del otro, podemos conectarnos, digámoslo así, con eso que acontece en él y al mismo tiempo acontece algo en nosotros y eso nos permite luego pronosticar, anticiparnos. Bueno, él habla mucho de la anticipación también como parte de la imaginación y de la invención. Como les decía, pues sobre todo ese es el texto que he trabajado, pero sé que él en el curso de la percepción explica muchísimo todo esto de lo que es el movimiento, de cómo abre la puerta al pensamiento racional y que digamos es lo más primigenio, ¿cierto? Explica pues esos primeros momentos del bebé, cómo eso aprende a través de su propio cuerpo y también del movimiento de los objetos. Y yo cierro pues con algo, yo no quise como compartírselos, pero lo leo
un poco, yo había pues hecho un corto texto, porque justamente, bueno, hay una parte en la cual, a ver, en la página 46 una afirmación que dice: para que una representación pueda operar como representación, tenemos que asumir algún tipo de percepción no representadora. Este fragmento me lleva a pensar en las posibilidades, esto ya es lo mío, ¿cierto? En las posibilidades del símbolo, concretamente en su origen a partir de la experiencia no solo individual, sino también con otros, compartida. Por ejemplo, entonces fue pues como lo que se me ocurrió, ¿cierto? Tengo aquí varias anotaciones, no me atreví pues como a presentarlo antes, pero voy a decir esta como para referirme a esto que venía hablando, ¿cierto? Para conectarlo. El círculo en tanto símbolo de totalidad, de protección, de seguridad, no podría afirmarse que proviene de una experiencia tan temprana como la del recién nacido que, albergado en brazos, percibe con su tacto, siente que es rodeado por algo que le brinda calor y que esa experiencia es placentera. El acto de acunar a un bebé incluye un movimiento que podríamos equiparar con la forma de un semicírculo, y de ese mismo modo debe ser experimentado por él en cada zona de su cuerpo en la que entra en contacto con los brazos del otro. Probablemente esta sea una de las razones por las cuales en numerosas culturas integre a sus filosofías, ritos, religiones, el círculo o mandala como un símbolo asociado a cualidades siempre positivas y superiores. Es solo eso, pues, como esa pequeña lectura, pero es como para dar cuenta de lo que, digamos, yo puedo extraer, ¿cierto? Y es que todo eso que se convierte en universal, en colectivo, en que es compartido socialmente, parte de experiencias muy tempranas y pues digamos que se va quedando ahí, se va configurando como un saber que nos permite seguir leyendo el contexto, el mundo, desde lo que a nivel del cuerpo experimentamos. Y posteriormente, pues ya entrará el lenguaje a explicarlo de algún modo, tratando de objetivizarlo. Pero se queda, o lo primero, lo más originario y lo que fundamenta eso que más adelante se explicará de un modo lógico, se vive en el cuerpo o a través de él. Bueno, no, ya lo otro, pues como que había escrito era más sobre esto a lo que invitan ellos al principio, pero básicamente es lo mismo, ¿cierto? Que todo conocimiento empieza por el encuentro con el mundo a través de los sentidos. No son los pensamientos los que dan lugar a las preguntas que posteriormente conducen a un aprendizaje, sino las experiencias que tenemos. La suma de los acercamientos que vamos teniendo con los diferentes planos de la experiencia, física, emocional, social, da como resultado el razonamiento. Dicha afirmación, bueno, ya esto era pues como un resumen porque empecé a relacionarlo con otros autores que lo han dicho de ese modo, digamos Vygotsky ya también lo había planteado, Viktor Frankl le da muchísima importancia a esto de la experiencia también, pues desde otro plano, pero bueno, o sea, no está solo en la fenomenología, yo encuentro pues como la manera de conversar con otros, desde el psicoanálisis pues también, pero bueno, básicamente ese era el comentario. Sara, gracias. Por favor, no teman, digamos, relacionar las cosas con autores que conozcan, ni contarnos de otros autores, porque efectivamente así podemos nosotros también aprovechar para aprender cosas distintas de fenomenología. Así que no se vayan a cohibir, por favor. Edison, adelante. En la misma línea de Sara, que me gustó mucho la intervención, hay un pasaje en la página 156 que relaciona cuerpo-mundo como cuerpo y entorno.
Y yo ahí como que vi una relación, o sea, un reconocimiento al límite del cuerpo, a la interpretación del cuerpo biologizado, es decir, a esa perspectiva que le da una excesiva importancia al cerebro, que es muy importante, pero cuando eso pasa se deja de lado otras cosas, y el diálogo interdisciplinar, que, por ejemplo entre las ciencias cognitivas, las ciencias sociales, el psicoanálisis, las ciencias sociales y que trabajan en campo. O sea, trabajar en campo quiero decir que hacen un trabajo como lo hacen los etnógrafos, como lo hace la sociología comprensiva de Giddens, de Max Weber, o la psicología crítica también, o la psicología social. Y es este pasaje que dice: la experiencia perceptiva no está determinada simplemente por los estados neuronales que se activan por inputs sensoriales. Tampoco está completamente determinada por los procesos neuronales en la vía visual dorsal, que prepara perceptivamente al cuerpo para el movimiento y la acción. También depende de las habilidades sensomotoras del perceptor y de las posibilidades que el entorno ofrece. Como regla, la percepción es un habérselas del cuerpo con el entorno. Esta frase pareció muy bien escrita. Y Merleau-Ponty afirma que, de forma más general, la visión y la percepción son formas de acción. Y esta es precisamente la concepción expresada por los partidarios de la percepción en activa. Entonces, de ahí me pareció pues, muy bien lograda esa conexión entre el cuerpo, entre el entorno, entre el contexto, como que y me hizo pensar como en la noción de mundo de la vida de Husserl, como que de la noción de experiencia, de experimentación, como que, y también como en Heidegger, como que hay una expresión allí de algo que ya está abierto, pero nosotros no alcanzamos a ver y que es a través del método fenomenológico que alcanzamos no sé cómo decirlo, como a percibir eso que ya está abierto en el mundo, esa aperturidad que quizás somos limitados para ver. Y esa conexión entre cuerpo, entre contexto, me dio la idea de que hay interconexiones pues, entre ciencias. Es decir, es como si estuviéramos buscando lo mismo, pero por distintos caminos, como por distintas formas tratamos de explicar o de comprender esa aperturidad que Heidegger muestra, pues, por ejemplo, en Ser y Tiempo, que es donde yo voy y que no llevo pues todavía ni la mitad, pero que uno se va dejando seducir por el atascamiento como lector que le propicia a uno Heidegger, porque uno con Heidegger siempre va atascado, no, de a poco, pero no entiende el carácter de abierto. Eso me pareció el texto, como que Heidegger está en el fondo también ahí de ese texto que estamos leyendo. Muchas gracias, Edison. Te quería pedir un favor. ¿Cómo se traduce? ¿Me podrías leer las dos frases últimas? Cuando dices, como regla, la percepción es tal cosa, y la frase de antes, ¿cómo las traduce? Sí. Dice, Esto depende. También depende de las habilidades sensomotoras del perceptor y de las posibilidades que el entorno ofrece. Como regla, la percepción es un habérselas del cuerpo con el entorno. O yo supongo que es también como un arreglárselas, o de una no sé si invención, pero de una apertura del cuerpo con el entorno, digámoslo así. Dice habérselas. Es el Dice verbo habérselas, sí. Habérselas, sí. Sí, es que utiliza la palabra coping, que quiere decir, es como la manera como uno afronta algo. Sí, habérselas es una buena traducción, creo. Y hay otra palabra muy importante
que sí, como que no la traduce. Dice, esto también depende de las habilidades sensoriomotoras de quien percibe y de las posibilidades, y ahí traduce, ofrecidas por el medio ambiente, ¿cierto? Ofrecidas. Tienes el micrófono apagado. El entorno ofrece. Que el entorno ofrece, sí. Es literalmente afforded. Afforded. Es que aquí hablará mucho de affordances, como la manera como uno, las affordances son las habilidades o las capacidades que uno tiene para hacer frente a una situación o algo así. Está como relacionada esa palabra con el asunto de la posibilidad. Y es una palabra muy importante porque los seres humanos como que no estamos, como se pensaba antes, indiferentes frente al mundo, separados de él, sino que lo abordamos de una manera y digamos que esto se aprende. Entonces, sí, esa palabra affordances es muy importante. Muy importante. Y ahí cita justo después un libro de Alba Noé, que es este Action in Perception, que es este libro, yo creo que ya les he dicho antes que quiero algún día sentarme a leer bien Alba Noé, porque me parece un autor muy, muy interesante y tuve la oportunidad de participar en un seminario con él en donde leíamos un libro que él escribió sobre el arte, en donde además cita mucho lo que significa dar pecho, la experiencia fenomenológica de dar pecho, claro, él siendo un hombre, pero hablaba de lo que significa dar seno, y a partir de ahí, digamos que elaboraba muchas cosas en relación con el arte. Es muy interesante la perspectiva de Alba Noé y muy, muy fenomenológica, realmente muy relacionada con la fenomenología, y este libro en particular, Action in Perception, pues es como el gran libro de él sobre este tema. Entonces, recomendadísimo. Oscar, adelante. Profe, pues relacionado con todo el tema de la percepción, usted hacía un comentario al inicio sobre una cita de Sartre, en la cual usted decía algo así como que el mundo cambia cuando es observado por otro. Yo me encontré una cita que me tiene pensando hace rato, pues porque es que uno lee en la casa, pero aquí prácticamente vuelve a retomar lecturas basadas en las preguntas, en el diálogo que se va dando. Y es justamente una cita de Sartre, está en la página 164, y tiene que ver con ese comentario que usted hacía al inicio. Voy a leer. Pero como Husserl sugiere, los perfiles ausentes pueden estar correlacionados con las percepciones posibles de los otros. Dice, como escribe Sartre, resumiendo la concepción de Husserl. Así, cada objeto, por ejemplo, una mesa, una pared, lejos de estar constituido, como para Kant, por una simple relación con el sujeto, aparece en mi experiencia concreta como polivalente. Se da originariamente como poseedor de sistemas de referencia a una pluralidad indefinida de conciencias. Es, por este objeto, la mesa, la pared, que el otro se me revela como ese a quien el objeto en cuestión está perpetuamente referido, tanto como con las apariciones concretas de Pablo, de Pedro o Pablo. Entonces aquí yo tengo pues como una inquietud respecto a eso. ¿Cuál es es como si el otro apareciera o se diera un aparecer del otro, una otredad que aparece referida en mi percepción de las cosas, como si las mismas cosas me remitieran a una otredad. Entonces no sé si estoy interpretando mal la cita o que me gustaría pues que todos la pudieran mirar, pero sí tiene como una referencia y algo no me queda del todo claro con relación a este tema de una posible otredad que aparece referida en este ámbito. ¿Por qué no la vuelves a leer y la leemos todos mientras tanto otra vez? A ver si entendemos Perfecto. Lo mismo que tú. Bueno, claro. O sea, la percepción que yo tengo es que el objeto, yo creo que voy a utilizar un concepto que está referido también a la estructura de la percepción, que lo podríamos encontrar en la página 28, al inicio cuando miramos el texto, que es la
la incompletud de horizonte, del horizonte perceptivo. Entonces, aquí es donde me causa pues como duda de esta cita, porque es una cita la cual refiere que es una concepción que resume Sartre, de Husserl. Dice, así cada objeto, por ejemplo, una mesa, una pared, lejos de estar constituido, como para Kant, por una simple relación con el sujeto, aparece en mi experiencia concreta como polivalente. Se da originariamente como poseedor de sistemas, de referencia a una pluralidad indefinida de conciencias. O sea, aquí vemos a un objeto pues con todas estas características. Es por este objeto, la mesa, la pared, que el otro se me revela como ese a quien el objeto en cuestión está perpetuamente referido, tanto como con las apariciones concretas de Pedro o Pablo. Muchas gracias, compañeros. Yo creo que este ejercicio exegético es bueno ponerlo en diálogo con los demás, para uno saber si está entendiendo o dónde está, digamos, algún error interpretativo. Yo creo que aquí hay dos ideas, ¿sabes? Realmente tú subrayas una, y es que el otro se me revela a través del objeto, y sí, yo creo que sí, digamos que quien lee Heidegger sabe que los objetos refieren a tareas, y las tareas refieren a sus usuarios, a quienes está referido el objeto. Por ejemplo, una mancuerna está referida a una mano. Es decir, los objetos tienen una remisión hacia los otros, está claro. Pero aquí creo que hay dos ideas. No solo que los objetos remiten a los otros o descubro a los otros a través de las cosas, sino que descubro a los otros como otros para el mundo. Es decir, como otros. Como sujetos para el mundo, creo que es la expresión que utiliza Sartre en algún momento. Entonces, sí, creo que son estas dos ideas, no sé cómo lo vean los demás. Sí. Profe, bueno. Carlos, voy a pedir a Carlos Arturo, que si nos hacía un comentario, el que sabe tanto de Sartre, porque esas citas del ser y la nada. Y yo quedé por fuera también de... Gracias, sí. Gracias por mencionarlo. Sí, es muy interesante la cita. Habría que aclarar primero con relación a Husserl, ¿no? Porque, bueno, yo no apenas estoy metiéndome en el mundo de Husserl, y ese Sartre que está citando, pues, es el Sartre que estudió ideas, estudió meditaciones cartesianas, y se me escapa el otro nombre. Entonces, ese es el Husserl que estudió Sartre, ¿ya? Entonces, hago la aclaración para referirme a que ahí ciertamente Sartre está hablando sobre la constitución del otro, que se da en relación o sea, en la intencionalidad. En el término que usaba el profesor Andrés al principio lo relacionaba con el ser a la mano. No sé si a eso quería decir el profesor Contreras, su creo que se dice, bueno, mejor no lo digo. Y sí que está relacionado con eso, o sea, sí que está relacionado, pero más que me remita, hay una intencionalidad. O sea, Pedro se me aparece, dirá Sartre, cuando voy a un café a encontrarme con mi amigo Pedro. Cuando se me aparece, y si no está, su ausencia me indica algo. O sea, todas las cosas que están en ese café me están indicando algo, me están indicando la ausencia de Pedro. Entonces, hay dos cosas: está la remisión, está la intencionalidad, pero también está la constitución, que se da el tiempo. O sea, se da el tiempo en que aparece el otro que me constituye, pero a la vez yo lo estoy constituyendo. O sea, estoy haciendo un juicio, y bueno, y está todo el problema de que el infierno son los otros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese es el sentido que lo está usando aquí Javi. Pero bueno, no sé, de pronto no. Gracias, Arturo. Solamente una pequeña anotación, y es que el ser a la mano no coincide con la percepción del otro, digamos.
o con el ser con el otro. Son modos de percibir distintos, por lo menos en Heidegger. Sin embargo, claro, todo objeto nos puede remitir al otro. Pero bueno, tal vez yo creo que deberíamos decir que el sentido general de este pasaje y de esta sección, pues es mostrar que siempre que percibimos algo, lo percibimos en relación con otro. Es decir, no de manera como privada, como si... Sí, como si la percepción fuese un asunto meramente subjetivo, sino que es algo público, es algo que en lo que los otros participan, en lo que el otro está presente, no solo porque he aprendido a percibir, literalmente, desde lo que he aprendido en mi relación con el otro, sino porque ese mundo es un mundo compartido con él, en el que el otro aparece también como un sujeto para el mundo, como un ser en el mundo. El otro es también un ser en el mundo. El otro no es una mera cosa, sino un ser en el mundo, un sujeto para el mundo. Entonces, es como yo lo interpreto. Y acá hay otro elemento, y es que cuando yo percibo, yo no solamente percibo lo que el otro me dice, pues cuando estoy escuchando, por ejemplo, algo que alguien me dice, yo no solamente percibo eso, sino que percibo cómo el otro reacciona. Eso tiene que ver con lo de los gestos, cómo el otro reacciona frente a lo que yo estoy diciendo. Entonces hay en la comprensión, digamos, en la percepción de las cosas, hay muchos más elementos que la simple captación pasiva de un objeto. Hay muchos elementos en juego. Dentro de esos elementos están los otros, y está el rol de los otros como algo que determina, condiciona y transforma esa percepción concreta de las cosas. Sí, bueno, diría eso en este momento. No sé si alguien quiere decir algo más. Profe, a mí Edwin. me ha impactado mucho el tema de lo prerreflexivo. Me parece algo muy, muy bonito de la fenomenología, porque generalmente uno, en toda su trayectoria, pues siempre ha pensado en la reflexión, el lenguaje, pero lo prerreflexivo me ha impactado bastante. Con Levinas veíamos que lo prerreflexivo era ético, es ético, y yo ahora en este capítulo, en este diálogo, interpreto que lo prerreflexivo es hermenéutico. Y yendo al texto, pues, de cómo sale esto, podría hacer la relación con un autor que está referenciado ahí con John McDowell, que dice que la percepción debe ser conceptual y que niega que haya un nivel básico de experiencia no conceptual, que los animales y los niños no tienen la posibilidad conceptual porque son prelingüísticos. Entonces le da una importancia a lo que decía Denis, que el lenguaje es lo que me determina la posibilidad, pues, tanto reflexiva como de comprensión del mundo. Pero entonces, incluso que era a través del Bildung, de la educación, cuando ya los bebés, los niños, aprendían el lenguaje, que ya entraban en las posibilidades de la comprensión y de la percepción conceptual. Pero entonces, con Merleau-Ponty más adelante, manifestaba algo que usted también manifestaba, profe Andrés, que el lenguaje se apropia del niño, de los bebés, incluso antes, pues, de aprender a hablar, que los niños están inmersos en el torbellino del lenguaje. Entonces ya se propone en el texto, entonces, no hablar de lo prelingüístico, sino como de las condiciones protolingüísticas o lingüísticas preliminares.
Y eso establecería que la percepción prereflexiva es conceptual. Incluso el texto menciona el término o lo denomina la noción débil de conceptualidad y relaciona dos capacidades ahí, la capacidad de la diferenciación y de la similitud. Entonces, los niños, uno prereflexivamente diferencia, como usted también decía ahora, que un objeto es un objeto y que es diferente a otro objeto, pero que hay objetos que están dentro de un campo similares a otros objetos. El texto habla de los rostros, ¿cierto? Un rostro es diferente a otro rostro, pero son rostros. Y esas son percepciones prereflexivas. Y que en la percepción prereflexiva es en lo que yo interpreto en esa percepción, que sería hermenéutica, es cuando entonces ya con base en lo que yo interprete se me da la posibilidad de la acción. Entonces, cuando yo no estoy razonando sobre algo, no estoy reflexivo, sino que estoy captando prereflexivamente algo y llega a mí esas sensaciones que usted propone, no diferenciar si es primero la sensación o la acción, sino que se dan ahí, se dan juntas. Entonces esa capacidad prereflexiva se vuelve muy poderosa en la fenomenología. Incluso Merleau-Ponty decía que deberíamos, llegó el señor de la mazamorra, deberíamos investigar mucho esto de lo prerreflexivo para poder que las interpretaciones fenomenológicas o las descripciones fenomenológicas nos den bastante cuenta del mundo de lo prereflexivo, del ir a las cosas mismas, pero como desde esta esencia originaria, de la cual incluso partimos como bebés, ¿cierto? Entonces, me ha parecido muy importante porque así como a nivel personal, a veces el fin de semana estoy con la oportunidad de unir a veces un campo y de ver y observar y percibir muchas cosas. Uno a veces sale a pasear por ahí y uno está pensando en una cosa, piensa en otra, piensa, mucha reflexividad, mucha reflexión. En cambio, he estado como aprendiendo a valorar y a tener muy en cuenta esa parte prereflexiva de las sensaciones, de las experiencias, de ver al otro. Me ha llamado mucho la atención, entonces me parece muy importante esa parte. Muchísimas gracias, Edwin. Sí, sobre esto yo creo que vamos a volver necesariamente la próxima vez. Tenemos como que precisar esa crítica a McDowell, esa diferencia entre McDowell y Merleau-Ponty y ver en qué consiste el asunto del lenguaje y también dónde entra lo hermenéutico. Entonces yo creo que ese es un asunto que nos quedó sonando a todos y tenemos que volver a él. Sobre lo que venía diciendo Edwin, yo quería como recoger algunas de las cosas que decía Sara hace un rato. Ella decía que en experiencias muy tempranas iban quedando como depositadas estas, digamos, relaciones o primeras relaciones con el mundo y que todo ello pues nos iba a permitir después interpretar ese mundo. Y de alguna manera quería destacar que nuestro intento es como volver atrás en cierta forma. Es como intentar recuperar, digamos que es un intento difícil porque ya somos adultos, digamos que partimos de un ser humano adulto con una historia que ha adquirido lenguaje, que se mueve en unos planos, digamos, lingüísticos muy determinados, pero quiere dar una explicación de un ámbito que es anterior a esa adquisición del lenguaje y mostrar cómo en una psicología del desarrollo se va adquiriendo ese lenguaje y cómo se va configurando el mundo. De eso queremos dar cuenta filosóficamente y es difícil hacerlo incluso o entre otras porque esto que llamamos percepción también es resultado de un proceso.
de un proceso, de algo que hemos aprendido a hacer, de unas habilidades que hemos ido ganando con el tiempo, con los años, y que hemos reafirmado. En fin, pero bueno, quedan muchas ideas, sobre todo esa idea, por ejemplo, de Alba Noé, de que percibir es algo que se hace y no algo que le pasa meramente a uno. Esa es una idea muy importante. Ya son las 12 prácticamente y yo quería compartirles algo que en general es un texto que cuando lo descubrí me fascinó y yo creo que cabe un poco dentro de lo que hemos ido hablando, por lo menos lo recordé ahora que estábamos hablando y sé que algunos ya lo conocen porque recuerdo que lo compartí antes a algunos estudiantes y realmente es un bello texto, así que se los voy a compartir en la pantalla y voy a leer, digamos, un parrafito para que ustedes lo vean también. Creo que ya lo están viendo, ¿cierto? Es un texto... Sí, ya lo están viendo efectivamente. Es un texto de Max Picard que se llama, bueno, Infancia, Vejez y Silencio. Y las primeras frases, digamos, los primeros párrafos describen cómo surge el lenguaje. Y es un texto que yo quiero mucho, realmente me parece tan bello, tan poéticamente. No necesariamente es cierto, pero, pero es muy bonito. Entonces me gusta. Y bueno, debo decir que es un texto que descubrí por mi amigo Robson, a quien nombro casi todas las sesiones del semillero. Dice así: el niño es como una pequeña colina de silencio. En esta pequeña colina de silencio, de repente aparece la palabra. La pequeña colina se transforma o se convierte en algo muy pequeño cuando la primera palabra del niño es hablada. Se hunde detrás de la presión de la palabra como por arte de magia y como si esta palabra tratara de hacerse ver a sí misma como importante. It is a thought, bueno, me corrigen la traducción, por favor. It is a thought, esto que... es como si el sonido que viene de la boca del niño estuviera golpeando en la puerta del silencio y el silencio le respondiera, aquí estoy, silencio, con una palabra para ti. La palabra tiene dificultad en salir desde el silencio del niño, justo como el niño es llevado por su madre, así, de ese modo, parece que la palabra es llevada por el silencio hasta el borde de la boca del niño y es sostenida firmemente por el silencio, de manera que cada sílaba tiene que separarse separadamente, perdón, tiene que, sí, romperse, no sé, bueno, separarse separadamente, me disculpan la traducción tan fea, desde el silencio. O sea, cada sílaba, el silencio sostiene la palabra, casi que la retiene, y cada sílaba tiene que irse separando separadamente del silencio. Más silencio que sonido viene a través de las palabras del niño, más silencio que lenguaje real. Las palabras del niño, o las palabras que un niño habla, no flotan o no se dirigen en una línea recta, sino en una línea curva, como si ellas quisieran volver atrás de nuevo hacia el silencio. Ellas hacen su lenta jornada desde el niño hasta otras personas y cuando llegan, ellas dudan un momento y se preguntan si decidir, si ellas deben retornar al silencio o si se deben quedar allí. El niño entiende después, perdón, lo leo otra vez.
Sí, el niño entiende esta palabra como una bola en el aire, mirando si ella debe o no volver atrás, básicamente. Bueno, quería compartirles esa reflexión de Max Picard. Es un texto sumamente bello que me sorprende cada vez y que me parece maravilloso y que se relaciona con este tema. Así que más silencio que palabra hay en las palabras del niño. Bueno, yo les agradezco mucho, como siempre, salgo muy contento de este semillero y con muchas cosas que pensar y con muchas preguntas que no me plantearía si ustedes no hubiesen hablado y les agradezco muchísimo. Nos vemos entonces dentro de 8 días con una segunda sesión sobre este texto para que podamos pensarlo, repensarlo y mirar con cuidado los problemas que han salido. Que tengan entonces un buen resto de semana. Un abrazo a todos. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, profe. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao, que estén muy bien, gracias. Chao, Profe chao. Carlos Arturo. Hasta pronto.